Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos estén oyendo. Eh, ¿Cómo estamos? Este es un nuevo programa Carta Ciudadana. Hoy en día es martes 11 del 11 de 2025. Ah, podríamos decir minutos, horas, días de una elección presidencial y del Senado y de la Cámara de Diputados en nuestro país. Estoy junto a Álvaro Róstica y a la Isla Ureta que nos van a acompañar hoy día. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Hola, hola. Todo bien ¿Cómo por está? acá. Oye, Hola, Álvaro. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, efectivamente uno trata de poner otros temas en la agenda, pero eh, el tema de estar en la cercanía de una elección creo que nos va a terminar invariablemente hablando y ocupando minutos del programa hoy día en eso, ¿no es cierto? Eh, yo quería referirme porque siempre, o lo que me ha tocado a mí, hemos hablado de la presidencial, pero quizás es bueno también hablar de la Cámara de Diputados y del Senado que se está renovando, digamos. O sea, la Cámara del Senado completamente, perdón, la Cámara de Diputados completamente, el Senado parcialmente se está renovando. Eh, en un matutino o en un vespertino de la capital de circulación capitalina salió esta semana, el día de ayer, una proyección de Imaginación. Para quienes nos están oyendo, Imaginación es una empresa de Enrique Correa, una empresa de relaciones públicas, marketing, proyección, lobby, podríamos decir inclusive también, y tiró un par de predicciones sobre sobre las elecciones. Hola Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te nos une Eh, hoy día? sí, gusto de saludar a Álvaro, a Ladislao y Pablito aquí, que bueno estar acompañándote. Gracias por la invitación. Encantado de verte. Después, eh, Leopoldo, sería interesante que nos cuentes tu vida de generalísimo, ¿no? Estás como de generalísimo, ¿no? No me da ni pacao ni sargento, pero la verdad es que ha sido una experiencia interesante esto de ir acompañando a mi hijo, que se dio una cosa bien curiosa acá en la quinta región, porque estuvimos a punto de tener a dos Leopoldo Moreno disputando al cargo de diputado, porque le ofrecieron por un lado a mi hijo mayor, que se llama Leopoldo Nicolás, y por otro lado le ofrecieron a Matías Leopoldo, que es mi segundo hijo, ambos son abogados, y bueno, por un tema más que nada familiar, el primero no pudo aceptar porque uno iba por la izquierda y el otro por la derecha. Entonces, hubiese sido muy gracioso por tener a dos Leopoldo con el mismo generalísimo que iba a ser yo, que me llamo Leopoldo también, igual que mi papá y que mi abuelo y que mi nieto. Y hubiesen sido dos Leopoldos disputando un espacio ahí en el Parlamento con el mismo nombre, Leopoldo Moreno, y uno por la izquierda y otro por la derecha. O sea, son conversaciones interesantes, Había entonces, sido, había sido, los almuerzos domingueros, ¿no? Sí, no, son muy entretenidos porque en realidad más que de izquierda o de derecha, como nosotros comúnmente definimos las posturas ideológicas, por decirlo así, ellos tienen ambos una visión bien humanista. Ya la formación familiar obviamente pesa, no solamente la formación. Lo que pasa es que el mayor, Leopoldo Nicolás, él estudió leyes acá en la Adolfo Ibáñez y luego fue a terminar su carrera en la Universidad de Estrasburgo, se tituló de abogado en Francia y se especializó en Derecho Internacional. Y allá en Francia, tú sabes, pues, en Francia son todos como de centro izquierda, por decirlo así. Por su carácter humanista. Estudió también en el colegio de la Alianza Francesa, acá de Viña del Mar. En cambio, el otro tiene otra formación. El más chico estudió en el colegio Macay, un colegio inglés. eh, Estudió también en la Adolfo Ibáñez, pero se quedó acá, hizo más que nada una carrera también social, ojo, también él pese a que es muy joven. De hecho, si sale candidato, si sale el domingo, sale elegido, él va a ser entiendo, el diputado más joven de Chile. Tiene 28 años y, Perfecto. y va a tener ese Oye, peso. mira, yo
por favor, Ladislao y Álvaro, me gustaría ya, el tema de tu hijo, ¿cómo se ve la campaña desde un generalísimo que te decía yo, desde un acompañante, un padre, de un candidato? Me, eh, Me gustaría, como que uno tiene la imagen de la elección, la última elección que fue en época estallido y todo eso, en que el ambiente estaba muy crispado, muy violento, ¿no? ¿Cómo se ve la elección? ¿Cómo se siente en la calle la elección ahí en la quinta región? ¿Hay ambiente, hay onda, es bien recibido, los candidatos son abucheados? Hoy en día la gente de repente uno lo ve, inclusive hay ciertos programas de televisión que son muy violentos. Entonces, ¿cómo se ve tú, digamos? ¿Cómo lo ves tú ahí en el día a día, en la feria, en el volanteo? Sí, yo tengo una posición muy cómoda, por decirlo así, no de la zona de confort, sino que es una posición, particularmente yo como doctor, tengo 40 años de profesión acá en el área pública, en la quinta región. Ya estamos cumpliendo 40 años, nos acaban de dar un premio, yo estaba fuera del país, sí, pero nos dieron un premio por la trayectoria comunicacional en el área mía, que es la que a mí me compete, que es el área del bienestar, la salud, el bienestar, porque además, más que hablar de enfermedades, yo siempre me he preocupado de hablar de salud y bienestar. Mi tema no son las enfermedades, el tema mío es la salud, cómo mantenerte sano. Siempre ha sido de un plano muy educativo y eso ha sido transversal. Entonces mi mensaje ha ido a mi consulta, ha llegado, no sé, desde la señora Cecilia Morel, la esposa del exmandatario Sebastián Piñera, hasta la nana que tenía Harding, que era el dueño de las Cruz Verde, que ahora es dueño de la farmacia Humada. La nana me escuchaba, como la señora Cecilia me escuchaba, la alcaldesa, todos me escuchaban en mis programas de radio, que bueno, hoy día ya se transmiten en 67 radios del país, ya me he ido conociendo más a nivel nacional, pero aquí donde está el foco es esto. Entonces, mi nombre, que obviamente es el nombre de mi papá y de mi abuelo, mi nombre ha tenido esa característica muy transversal y muy querida por la gente. Nunca ha sido conectada con la política, pero siempre sí también con el servicio social. Mi familia, por ejemplo, ahora les entregó le facilitó a la Municipalidad de Valparaíso la adquisición de un terreno que era de la familia, era nuestro, y tuvimos que nosotros como familia, y justo los tres Leopoldo nos reunimos para entregar esa posibilidad de construir el CESFAM, que hace más de, no sé, 8 o 10 años, no sé cuántos años que se lo deben a la comunidad. Entonces ahí en Valparaíso se nos agradeció mucho, me ofreció el alcalde en ese momento de nombrarme como hijo ilustre de Valparaíso. Ese es como mi background a nivel social, ¿me entiendes? Lo digo esto para referenciar el concepto de las polarizaciones que hay entre ideologías políticas. Entonces, cuando hablamos de candidato, en este caso uno de mis hijos, de Leopoldo Moreno, la gente lo percibe desde esa plataforma, no de que vaya uno no sé, por algún partido humanista o social cristiano, no sé, y el otro vaya por Renovación Nacional, ¿me entiendes? Entonces, la experiencia nuestra en la feria, la experiencia nuestra en las esquinas, toda la gente es muy amable. A mi hijo le sorprende porque todo el mundo le recibe el flyer. Porque cuando tú vas a entregar el flyer te preguntan, ay, ¿por qué vas tú? Y él va respaldando la candidatura de Belín Matei. Y bueno, y de derecha, y dice, bueno, yo no comulgo con tu presidente, dice, pero dame el flyer igual, se lo reciben como por respeto. ¿Me explico? Además, Sí. sea otra condición, que nosotros tenemos varios medios de comunicación acá en la región y que han sido medios también muy transversales. Tenemos una radio cristiana, tenemos una radio muy popular, somos también los dueños acá de la radio Duna en la quinta región, que es otra plataforma que va orientada a otro público. Entonces somos bien transversales y yo creo que eso al final se grafica y te digo todo esto porque no hemos tenido la mala experiencia de ir al choque con alguien, o que a alguien le haya faltado el respeto a mi hijo por llamarse Leopoldo Moreno, o que tenga alguna cosa contra el papá o la familia, o no sé, nada, ¿me entiendes? Y mi hijo además ha prestado un trabajo de servicio social bien interesante porque él ha creado una especie de clínica que se llama Salud Legal, donde atiende a mucha gente en forma gratuita. Él fue empleado, como todos mis hijos, a todos mis hijos yo los he obligado a que tienen que trabajar, partiendo en mi farmacia, los pongo a trabajar de muy tempranito, a hacer el aseo,
de la farmacia y luego han ido a otras empresas. Mi hijo fue fiscal de la FP Modelo, de varias empresas, y hoy es profesor de la Universidad del Desarrollo, que ustedes lo conocen, Matías, él es profesor de la Universidad del Desarrollo, tiene su magíster, su MBA, ya lo terminó, tiene un posgrado en Derecho Tributario. Entonces, este cabro chico, yo digo cabro chico, tiene 28 años, ha hecho eso también desde una visión social. Y al final, para responder tu consulta, eso como que llana el terreno a que mi hijo no tenga esa experiencia que sí le hemos visto. Hoy día estaban funando a la Camila Flores, pero mal. Hemos visto como algunos candidatos son escupidos, por ejemplo, por ser de un sector. Sin ir más lejos, la semana pasada acompañé a mi hijo a la Universidad de Playa Ancha. Ya, como mi hijo va por Renovación Nacional, yo dije, wow, vamos allá donde está, donde las papas queman. Hicieron un conversatorio que iban casi todos ¿cómo le llaman? Los estos que son Incumbentes. incumbentes, los Sí. incumbentes. Y estaba el Tomás de Rementería, y estaba el Brito, y bueno, estaba el otro más que no lo conozco, pero Daza creo que era el apellido, Maza. Y estaba también Insulza, el senador que va por la región y fue director de la OEA, creo él, ¿no? Sí. Bueno, y claro, estaba Insulza y todo ahí, toda la izquierda unida, y toda la izquierda muy unida, y ninguno de derecha se atrevió a ir. No fue Celi, no fue Lonton, no fue nadie. El único que fue mi hijo, el único. Y fuimos allá al aula magna este conversatorio, yo lo acompañé con un periodista, me puse a conversar con la esposa de Insulza, que es una economista mexicana que ama las plantas medicinales, así que imaginarás lo bien que caímos ahí conversando y llamaba al señor Insulza, ven a escuchar al doctor que te tiene el secreto de la naturaleza para tu diabetes, le decía. Nos reíamos. Y se formó una cosa bien interesante entre todo este polo de izquierda y este cabro chico que iba a hablar sobre su postura de centro derecha, pero muy humanista para hablar sobre todo un repertorio que tiene que ver con el camino económico en la quinta región, la sustentabilidad, el tema del agua, y lo escucharon tan educadamente, bueno, y él también se maneja, ustedes lo conocen, que al final lo aplaudieron y se acercó la gente, y toda la gente de izquierda se acercó a saludarlo, a sacarse fotos con él, el mismo señor Insulza lo felicitó. ¿Me entiendes? Eso se ha dado en este postulado de mi hijo Matías Leopoldo al cargo de diputado. Yo no creo que vaya a ser a lo mejor elegido por otras cosas que he visto, que acá hay máquinas titánicas, hay como especie de equipos muy grandes. Nosotros somos un primo, mi señora, yo particularmente, un par de hermanos míos que estamos amarrando palomas. Es muy entretenido, muy, muy entretenido. Ha sido una experiencia muy linda, muy, muy linda. A lo mejor el Qué bueno. resultado no va a ser esto, pero siempre yo he creído, soy una persona de fe, como tú muy bien sabes, Pablo, que yo creo que las autoridades las pone Dios. Entonces, por alguna razón, para bien o para mal, anda a saber, Dios es el que pone la autoridad. Entonces, de repente a lo mejor el camino de mi hijo no está acá, puede estar en otro lado. Pero la experiencia que hemos tenido hoy día que vivir ha sido maravillosa, la verdad. Qué buena, qué buena. ¿Y tú, Laislao, cómo ves el ambiente en ese sentido? No sé si quieres preguntarle a Leopoldo algo al respecto, lo mismo Álvaro. eh, eh, cómo ven el ambiente ustedes en términos de la gente? ¿Se ve menos polarizado? O dicho de otra forma, mi pregunta, quiero formulársela. ¿Sienten que esta elección está demasiado presidencial, dado que hay muchos candidatos presidenciales que podríamos decir que abarcan quizás todo el espectro? Efectivamente, el socialismo democrático no está tan presente, pero sienten que la elección a senador y diputado está un poquito dejado en la mano de Dios, ¿no, Ladislao? Y me da la sensación de que sí, de que se ha producido un fenómeno bien ambivalente, digamos, ¿ah? Eh,
hay una crítica muy fuerte a la política tradicional del- de todos los chilenos. Si vemos qué lugar ocupan los políticos dentro de las encuestas, vamos a ver que figuran en los últimos lugares. ¿Ah? Hay, hay poca credibilidad de la actividad política. Eh, y claro, cuando estamos hablando del presidente de la República, con todas las facultades que tiene y que efectivamente es capaz de, se ve como la figura capaz de liderar un cambio, digamos. ¿Ah? Y por otro lado, la elección parlamentaria no se ve como una elección que permita liderar un cambio. ¿Ah? Yo creo que así lo ve la ciudadanía. No quiero decir con ello que no sea así, porque efectivamente la ley se formula a través de colegisladores, o sea, es el presidente de la República más el Congreso Nacional las entidades que permiten que se genere la ley, digamos. O sea, no sacas nada con ser presidente de la República y tener un parlamento adverso que no te va a aprobar ni una sola ley y vas a tener que gobernar hasta por decreto, digamos, pero los decretos igual tienen límites. O sea, hay ámbitos que no puedes invadir. Mm. Entonces, sí, yo creo que la elección presidencial efectivamente ha opacado la elección parlamentaria y por otro lado, hay una visión bastante crítica de la ciudadanía de la calidad de nuestros políticos eh, que representan a los chilenos en el Parlamento, eh, y hay poca confianza, digamos. Es algo que probablemente va a haber que intentar recuperar. Y yo tengo, esa es mi sensación. Y lo otro es que yo creo que el clima, país, está muy polarizado. Eh, yo creo que las mismas alternativas que hoy día se están dando en esta elección presidencial dan cuenta que el país atraviesa por una continuidad de este proceso que se manifestó a través de la crisis social, ¿no es cierto? Del estallido social, de las dos convenciones constitucionales, con la variación que tuvo el electorado hacia los polos, y con una elección presidencial que hoy día está también orientada hacia los polos. O sea, los candidatos que promueven soluciones intermedias eh, no prenden en el electorado. O sea, una candidata como Evelyn Matei, por ejemplo, me da la sensación de que no ha aprendido. Y por el contrario, se fue desinflando en la medida que nos fuimos acercando a la elección presidencial. Esa candidatura ha ido desinflándose en pos de candidatos más populistas, como el caso de Parisi, por ejemplo, eh, de un candidato más duro, como Kaiser, y por supuesto con una consolidación de un candidato como Kast, que fue visto en la elección anterior, ¿no es cierto?, como un personaje de ultraderecha. Y por otro lado, su adversario no es precisamente un socialdemócrata, es un miembro de un partido que debiera estar dentro de probablemente de la historia anacrónica de este país, pero sin embargo, su candidato es el que lidera la coalición. O sea, el país está buscando soluciones radicales. No hay aquí Eh, el punto medio, la gente no cree en el punto medio. Pero eso en física, disculpa, la aislado, en física es como lo más lógico. ¿Sí? Yo me acuerdo en la facultad cuando hacían, o sea, primer año tenía física uno y es la ley del péndulo, se conoce así como la ley del péndulo. Cuando nosotros, la historia o alguna razón permitió la aparición de todo lo que fue este gobierno que ya está terminando, donde se radicalizó y aparecieron estos jóvenes con toda su postura muy radical de todas maneras, y prometiendo que iban a salvar el mundo y que aquí estaba la solución ad eternum, a la gente
al darse cuenta de que todo al final es una falacia, el hombre tiene una incapacidad de gobernar al hombre que lo viene demostrando durante 6.000 años. Yo siempre he postulado eso también, desde un punto de vista muy de la fe. Y entonces la ley del péndulo dice que el péndulo se va para el otro lado, se va tal como tú lo planteas, al lado. O sea, es No, imposible y lo hablamos hace, no sé, un par de años con Álvaro acá, iba a aparecer un outsider como Kaiser o qué sé yo, iban a aparecer estas posiciones que hablan de la ley del péndulo, se está manifestando de la mejor manera. Entonces, ¿y qué es lo que va a venir después de esto? Bueno, ahí viene ya con menor fuerza, deberá venir una posición que es la que en realidad yo creo que todos queremos y nos merecemos, que es una posición mucho más centralista, por decirlo así, ¿no? Así que el comentario tuyo me lleva a mis clases de física, pero así, la ley del péndulo, y ojalá que por ahí aparezca alguien que vaya deteniéndolo. Pero quizás, de hecho yo le oía una entrevista a Cristian Valenzuela de Criteria y le preguntaba sobre este fenómeno de Evelyn Matei, de por qué en un momento iba muy bien en las encuestas y te diría que hace 9 meses atrás, eh, si hubiera gente que hubiera apostado plata, era como apuesta segura, ¿no es cierto? Y iba a salir candidato, iba a salir presidente inclusive. Y él decía que una de las que él veía que lo que le pasó a Belis Matei es que no tenía a la Carolina Toá por el otro lado, digamos. No tenía ese, ese contrario, pero contrario centrado. Entonces, como hay un contrario que es extremo, se va el electorado un poco como lo que dices tú, el péndulo, se va a los extremos, digamos. No queda Pero, al pero, centro. Eh, pero fíjate que ahí hay una pregunta bien interesante, ¿por qué salió Jara de la primaria y no la Carolina Toá? Hay otro fenómeno que hoy día nos lleva a pensar en esta ciencia que yo he ido aprendiendo de esta experiencia que me tocó de refalón. Yo nunca la busqué estar ayudando a mi hijo en esto. Pero hay un tema que tiene que ver con que tú tienes que ver el escenario. Yo creo que Evelyn Matei no leyó bien el escenario de lo que estaba ocurriendo. Podría haber sacado una posición más ventajosa con asesores en eso, porque hay una cosa, tú tienes que ser bueno, pero también tienes que parecer bueno. Me explico, ¿no? sí, Yo creo, o sea, sin duda, yo creo que Evelyn Matei es la mejor opción en cuanto a preparación y equipo como equipo. Yo mirándolo desde afuera, ni siquiera con una posición política que pudiese tener o no, yo creo que Evelyn Matei es una opción sin duda mucho más beneficiosa en ese plano. Pero creo que sus asesores no leyeron ese, si a lo mejor hubiese endurecido algo, no sé, el mensaje. Yo he aprendido a conocer ahora a todos estos científicos de la política, me parece una cuestión re chistosa, ¿ah? Científicos de la política que he conocido tipos que me han dicho: "Oye, yo he sacado a 6 presidentes en Latinoamérica, lo he sacado con mis teoritos". Entonces, yo creo que a lo mejor ahí le falta un poquitito. Pero bueno, todo pasa por algo. puede ser. Puede ser. Álvaro, Álvaro, tú eres de Copiapó, ¿no es cierto? Eh, Correcto. tú votas allá, o votas acá en Santiago, donde estás tú? No, voto en Santiago. Y bueno, me cambié ya hace unos 3 4 años que estoy votando aquí en Santiago, justo en el distrito 9. Bueno, el de Santiago, Santiago Centro. Creo que el distrito 9 está... Mira, me pasa algo que yo creo que todo el mundo está bien cansado de la política y como bien dicen ustedes, al menos la Distrito 10, presidencial te perdón. da... ¿Sí? Distrito ¿Me 10, escuchas? Santiago, perdón, que te Distrito interrumpa. 10. Sí. Sí, sí. El Y me Distrito pasa, 9 es Recoleta. claro, Distrito 9 va Felipe Vidal. Sí, que el Distrito 9 Y le va a mandamos, nuestro mandamos el saludo. representante. ¿Va a ganar, Sí, Felipe? Yo creo que va a ganar. Puede ojalá. salir, puede salir. Yo creo que va a No, ganar. sí, mira, yo creo que a mí me pasa, yo creo que al resto también, que estamos un poco cansados no sé, de la política, de la economía por ahí, el extremo consumo, de ver que hay que a veces sacarse la cresta para conseguir las cosas y no sé, tenía el de frente a la inflación, prendí la tele, tenía el caso de la muñeca bielorrusa y yo creo que eso en parte te empieza a agotar y agotamiento que parte desde el octubre del 2019 creo yo. Y por ahí la presidencial te aparece como una buena posibilidad de hacer un cambio más profundo.
y por eso tiende a crearse o a dejarse más de lado lo que es la elección parlamentaria, que también tiene que ver con una realidad un poco más local. Em, Creo que, no sé, al ciudadano también le es incómodo llegar el día domingo y enfrentarse a la sábana de, no sé, 40 de 40 candidatos, no sé, unas 5. 54 o 58 van acá en Viña del Mar, donde hay 8 cupos, de los cuales 7 son incumbentes. Entonces está ahí, hay como 50 cabros peleándose un cupo en el fondo, pero acá son 50 y tanto por lo menos, Álvaro. Sí, y es una cantidad de información que uno recibe que es brutal. Entonces yo creo que al final la gente se termina desgastando, como que cuando uno come mucho, que ya está hasta el cuello, no podéis más. Sí. Mira, De hecho, ahí en la quinta región, según como les comentaba antes, bueno, Leopoldo lo nombró al pasar el famoso Panzer, José Miguel Insulza, digamos que está arriesgando, según como les comentaba este reportaje de Imaginación, está arriesgando salir del Senado. En ese sentido, Ladislao, ¿tú qué crees que el Senado debería mantener estas figuras mayores, para no decir viejas, digamos, casi como o ya ciertas personas, ciertos senadores o ciertos diputados que ya llevan tantos años, debería ir generándose una cierta renovación o el Senado, para ti la imagen siempre tiene que ser de una persona más pausada, eh, más mayor, más de pensar y menos actuar, menos viral, menos incendiaria. Estar que sea como la cámara de los pensantes el Senado, ¿no? La cámara de la pausa, la cámara de la experiencia, ¿o no? ¿Cómo ves tú, Laislao? sí. Mira, yo creo que la experiencia política es muy importante para evaluar y revisar, ¿no es cierto? Eh, Proyectos que suelen ser más incendiarios en la Cámara. La Cámara en todos los países suele ser incendiaria. Era una mala idea dentro de la Convención Constitucional eliminar el Senado, que formaba una de las materias que se intentó modificar radicalmente en la Convención Constitucional. La primera fue eliminar la figura del Senado, que es precisamente la que pone la pausa y la que ejerce un control respecto de la viabilidad y de la razonabilidad de la norma que se intenta promover en la Cámara. Yo creo que es necesario ese doble control, ¿no? Pero me da la sensación a mí de que ya no es un tema cuando mencionas insulsa, ya no es un tema de que sería bueno que estas personas que llevan tantos años en la política salieran. El electorado los va a sacar, digamos. Yo creo que eh, hay una alta probabilidad que Insulza no salga porque hay una desconfianza enorme hacia la actividad política y hay una desconfianza enorme hacia aquellos que participaron y desgraciadamente renegaron de sus principios. Mira, si quisiera retomar algo, en relación a esta misma pregunta, pero retomar algo de por qué veo Encantado. yo de que Evelyn Matei está golpeada y por qué el centro político está golpeado. Yo fíjate que lo veo así. Si tú examinas cuál fue el rol de la derecha más democrática, de Chile Vamos en particular, UDI, Renovación, Evópoli, en gobiernos que tomaron decisiones delicadas para el país, como fue el caso de Michelle Bachelet, tú vas a ver que la desintegración de, de los mecanismos que permitían la buena política o de los mecanismos económicos que le permitían la prosperidad económica a Chile e incluso la prosperidad educacional fueron desarmados y convenidos
por esos partidos políticos. O sea, yo creo que lo que desarma el discurso de Evelyn Matei, cuando le dicen la derechita cobarde, yo no soy, o sea, yo no pertenezco a la derecha radical, ¿ah? Yo simplemente te estoy haciendo el contrapunto de cuál es la debilidad que tienen. Y es que el sector más duro, sea republicano y nacional libertario, le dicen, señores, ustedes estaban en el Congreso Nacional cuando Michelle Bachelet hizo cambios en el sistema electoral, en el sistema educacional, eh, e hizo cambios en el sistema económico, como aumentar drásticamente los impuestos, precisamente para recaudar 3 o más puntos. En ese minuto se requerían alrededor de 3.000 millones de dólares. Era el programa ambicioso que quería desarrollar Michelle Bachelet para mejorar la educación y convertirla en educación de calidad. Pero si tú ves a la larga los resultados que significaron que la derecha negociara esos cambios, o sea, el haberle permitido la modificación del sistema electoral que hoy día permite que haya más de 20 partidos políticos. Dos, haberle negociado aumentar el impuesto de primera categoría de un 19 o de un 21% a un 25, un 27%, que es lo que tiene estancado al país económicamente, también participó esa derecha. Y si lo miras desde o sea, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la educación, cuando modificas el proyecto educacional del país, que tenía una educación privada, una educación particular subvencionada y una educación pública, y le permitiste que la educación particular subvencionada, que igual estaba dando una educación de calidad, le quitas el carácter de particular subvencionada y lo dejas solamente como particular, pero con recursos del Estado, pero sin copago, y le impides de que el administrador del colegio pueda obtener algún lucro de la actividad económica que realiza. Con toda esa maniobra lo que hiciste fue destruir el sistema educacional, con el segundo, destruir la posibilidad de crecimiento del país, y como tercero, destruir la posibilidad de alcanzar grandes consensos para gobernar. Entonces, la crítica a esa derecha tradicional es una crítica que es válida, y es absolutamente válida porque le dicen, oiga, pero si usted nos transó al 100%, pues señor. O sea, aquí usted tenía un sistema educacional que funcionaba y usted le permitió hoy día el oficialismo de que le pusiera el palo en la rueda a la educación y mire lo que tiene. Mire el Instituto Nacional. Mírenlo. Ahí tiene su Oye, resultado. Después le dice, oye, sí, te sí, termino ya al tiro. sí. Oiga, miremos la economía. ¿Cómo está la economía? ¿Cuánto creció Chile después de subir los impuestos de primera categoría y los impuestos personales a los niveles que lo han llevado? La economía no crece más allá de un 2% y estamos en el 1,8. Oiga, ¿y de qué? ¿Y usted le permitió la reforma electoral? Y hoy día tenemos 20 partidos. ¿Qué tal funciona el sistema político? Entonces uno le dice, oiga, ¿y usted me pretende a mí decir de que usted va a hacer ese gobierno de centro y que me va a dar a mí la solución de los temas de seguridad, los temas económicos? ¿Sabe qué? No le creo. Y por eso apareció esta derecha más dura, pero que le está sacando la cresta. Le está sacando la cresta y le saca la cresta con Parisi, que viene como por el lado, que es un candidato populista, y le saca la cresta con un Kast y le saca la cresta con un, Kaiser. Sí, pero con un quiero darle Iván Kast. el pase a Leopoldo, pero las últimas elecciones de candidatos a gobernadores y a alcaldes y concejales, o sea, la derecha o la centro derecha ganó el número de concejales, el número de gobernadores. Entonces, estoy de acuerdo con tu análisis, pero los Diagnóstico. números no O sea, fueron lo mío yo así. intento hacer un diagnóstico nomás. Sí, sí, sí. No sé, Leopoldo, perdón, te paso a decir a ti el pase, tú querías decir algo. No, no, no. Oye, es que igual entretenido esta carta, este programa con la Aislado, con Álvaro y contigo, Pablo. Es como el Felipe de estar volanteando y como que somos todos más tranquilos, somos como el grupo de los piolas aquí.
Todos hablamos como tranquilito, relajado. Hoy te quería contar una anécdota a propósito de lo que decía Ladislao. El otro día escuchaba a estos próceres políticos, no ya nombres para no ser tan ácido en eso, pero son en general un común No, denominador. Pero mira, le dalo, que hablaba, sea le como un hablaba, alcahuí. le hablaba, le hablaba al entrevistador, porque esto fue en mi radio, porque estaba escuchando una de mis radios, la estaba escuchando, y decía, por los votantes son los clientes. Y yo, Ya. los clientes. Y dije, pero ¿cómo este caballero no debe darse cuenta de lo que está hablando? Él está claro porque hay que conseguirse una mayor cantidad de votos de los clientes y de hablar de los clientes. Yo te lo juro, yo me fui a espalda. Dije, ¿cómo alguien no le dice, oye, estás hablando de la ciudadanía, seres humanos como tú, te tocó ser autoridad, dirigirlo, pero no son clientes? Y la otra cosa que me llamó la atención, le preguntan a un político en estos programas, eh, le dice, bueno, ¿y cuál es su profesión? Cualquiera aquí diría, no sé, arquitecto, tú eres arquitecto, Pablo, ¿no? Yo soy arquitecto, sí. Arquitecto, usted es abogado, Álvaro y Ladislao, yo soy farmacéutico. Te pregunta por tu profesión, uno dice la profesión que estudió, y este señor dijo político. Me entiendo, ¿no? Se ha incrustado en el inconsciente de este tipo de personas, eh, como que político es su profesión, ni siquiera es su profesión. Yo estoy como que estudié y me preparé para ser político. Entonces, estuve invitado por un compañero del Barro Sarana, yo estudié en el Barro Sarana, me invitó a Nueva York, andábamos de paso, me invitó a su casa y me presentó a uno de sus hijos, que este cabrón estudiaba economía y el tipo estaba en una escuela de políticos, ¿ya? Una escuela de políticos, o sea, y me encantó y alguna vez también lo comenté. Yo creo que eso es lo que falta cuando decimos la clase política está tan vilipendiada y con justa razón, ¿verdad? Porque los tipos que están ejerciendo esos cargos no tienen formación ética, porque me imagino que ustedes, los abogados, saben de ley y sabrán escribir una cuestión bien, correctamente, estudiar. El Pablo pondrá el clavo donde corresponde o hará el espacio para la puerta donde quepa el personaje, no sé. Y yo como farmacéutico te tengo que dar un medicamento que te sane, no que te envenene y te mate. Supuestamente, ¿verdad? Aunque la industria farmacéutica es un tema también ahí. Pero bueno, Estados Unidos tiene, Ladislao y Álvaro les comento, escuelas para políticos, o sea, donde forman a estos jóvenes para la política. Te quería hacer ese comentario. O sea, es que No, a mí, ahí me hace como algo de, no sé, me pasa algo con lo que dice el Polo, porque a los políticos les falta ética, pero yo la extendería, ¿eh? Porque, no sé, algo está pasando que las personas que tienen que tomar las decisiones en Chile no tienen ética. Y vuelvo de nuevo con el caso de la ministra de Banco, no sé, el caso de las Tremendo, fundaciones. tremendo, Entonces, tremendo. entonces, quienes toman las decisiones estratégicas en Chile carecen todos de ética, no solamente los políticos, parece. Hay algo Sí, que pues, está pasando en el camino. ¿Cómo llegan estas personas al poder? sí, no, es tremendo. de hecho, durante, no sé, 10 años atrás, ayúdenme con las fechas, pero hubo todo un tema de ética en relación con los empresarios, ¿no es cierto? Los Sí, pues, empresarios que se coludían y todo el cuento. Y hoy en día, en estos últimos años, digamos, 3 años, no creo que mucho más, ha estado todo revuelto en relación al Poder Judicial, digamos. Eh, y ahí donde como que el foco se fue al Poder Judicial. No, espero que se haya ido el foco al Poder Judicial porque por un lado los empresarios hayan aprendido la lección, digamos. Espero, quizás soy un niño, yo siempre peco de niño en este programa. Espero como les digo, que los empresarios hayan aprendido la lección ahí. Y por otro lado, yo creo que pensando siempre en positivo, creo que los casos de corrupción que salen a la luz pública efectivamente demuestran que algo estaba malo, pero es mejor pillarlos que no pillarlos, ¿no? Es mejor que salgan a la luz pública. Eh, y en ese sentido, el aislado hemos tenido el caso de jueces y todo eso. ¿Compartes mi idea de que es mejor que salgan y que se limpie por fin el Poder Judicial? O no sé, ustedes que son abogados,
Álvaro Laislao, o es inlimpiable, es muy difícil. Está- voy a hacer una pregunta así como quizás es súper abierta mi pregunta, perdónenme, ¿ah? Eh, pues ya no sé ni a dónde voy, pero estoy con una alergia. Casi inocente la Oso. pregunta. Sí, sí, yo soy un niño, Leopoldo, Charlie perdón. García, Charlie Como si tú García tuvieras decía, 5 años, respóndeme como si tuviera 5 años. ¿Es Charlie García legal? decía, oye, Charlie García decía, somos todos narcos, decía, somos todos narcos. Decía. No, está bueno, vamos, terminemos Pablito, vamos. Sí, Laislao, ¿es bueno? ¿Ves algo bueno en todos estos casos de corrupción? ¿Crees que se puede limpiar? ¿Qué te pasa a ti? Un poco, yo no sé tu área dentro de la abogacía, tu área, digamos exactamente. ¿Cuál Piensa es tu brutal. opinión al respecto? Mi opinión es brutal. Yo me he dedicado una parte importante de mi vida, o lo que más me entretiene hacer, la verdad. Yo me he dedicado a asesorar empresas, he trabajado en distintos ámbitos, en ámbito previsional, una época fui fiscal de una FP, fui director de una FP, de manera que conocí ese tema por ahí por los 90. Después, asesoría a empresas, en distintos ámbitos, inmobiliarios, bastante. Pero me he dedicado a litigar. Y mi experiencia en litigación, que es donde uno llega a los tribunales y ve cómo se resuelven los conflictos, te puedo dar un diagnóstico que es bien dramático, digamos. Y es que en Chile opera la justicia eh, cuando resuelve materias en las cuales no están comprometidos grandes sumas de dinero ni grandes intereses económicos. En esos casos, en general, esos casos se resuelven conforme a lo que dice la ley, o si algo no se resuelve conforme a lo que dice la ley, en definitiva termina siendo corregido por los tribunales superiores y más o menos la jurisprudencia se ajusta a lo que debe ser. Por el contrario, mi experiencia personal y, y también de otras situaciones que me ha tocado conocer, cuando está ahí metido una cantidad ingente de recursos, los tribunales operan con una lógica distinta. Y es dramático, ¿ah? Te lo digo, cuando Oye, tú, ¿y cuando, cuánto, perdón, cuando tú y te metes, una ¿sí? consulta estadística que se están reventando todos estos globos, ¿verdad? Con lo de la señora Vivanco y todas estas fundaciones que hablaba Álvaro, pero ¿cuántas no se sabrán? No, ¿Cuántas esto, será el porcentaje? Hemos esto conocido, es solo la punta del iceberg. No, claro, no, eso pero es es. evidente, es la punta del iceberg. Lo que No. pasa, mira, a ver, yo creo que el problema que tenemos en Chile es un problema mucho más extenso, mucho más amplio, mucho más dramático. Eh, y parte, yo creo, de que la sociedad chilena eh, sufrió una modificación muy importante en los años 80, cuando se produce la modernización del país, eh, valórica. Chile como país pobre y país fundamentalmente militar, eh, era un país que podía tener situaciones de corruptela, pero eran muy mínimas, pero tampoco había mucho que robar, digamos. La élite podía cometer algunos fraudes que fueron ampliamente conocidos, no sé, el contrabando del siglo, en los años 60, en que familias muy ricas fueron castigados, gente que pertenecía a la oligarquía fueron castigados. En fin, se daba en la oligarquía, pero menos, pero había ciertos valores eh, ciudadanos, había cierto respeto por la institucionalidad, habían valores distintos, ¿ya? Ser un profesor de educación normalista, digamos, era un prestigio. Ser un Así es. funcionario público era Eh, una razón de prestigio. Trabajar en un banco en Chile en los años 60, los años 50, años 40, era un prestigio. Ser un Ser, profesor ser carabinero era un ser prestigio. carabinero. Tú, entonces, el hecho de desempeñar determinadas funciones que fueran socialmente relevantes eran vistos como una fuente de respeto y eso obligaba también a quien desempeñaba esa función a tener que manejarse dentro de ciertos parámetros a fin de no sufrir el repudio social. ¿Ok?
Pero en los años 80 Chile se moderniza. Se moderniza en el sentido que se impone el capitalismo de manera importante en el país. Y lo que pasó a mover a los chilenos fue el dinero, y solo el dinero, solo el intercambio. ¿Cachai? Yo te doy un servicio y tú me lo pagas, yo te vendo una cosa y tú me la pagas, y en Chile desaparece eh, una de las cosas, fíjate que debiera agradecerlo lo que a Chile. Pinochet, a través de la creación del modelo neoliberal, hizo prácticamente desaparecer la aristocracia en Chile. La aristocracia desapareció en Chile. La aristocracia fue reemplazada por la plutocracia. Y si tú ves quiénes son los grandes ricos, los grandes poderes económicos en Chile, es gente que proviene de la clase media y que se enriquecieron sobre la base de la privatización de las empresas públicas, por una parte, o bien en el ejercicio de la actividad privada. ¿Y quiénes son los ricos? Un Ponce Lerú, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los ricos? Un Polman, que creció la familia Falabella, Solari y Falabella. ¿Dónde está la plata, digamos? Ya no está en la aristocracia. Y algunas familias conservaron eso, los Mates, pero algunos. Claro, Los quedan Edward familias puede así. ser, los Edward puede ser, pero ya vendieron el banco. Pero ¿quiénes son los ricos? Los Luxich. ¿Los Luxich es la aristocracia? No, no es la aristocracia, es la plutocracia. Bueno, y esa modificación de Los los Mañalich valores, eran pesqueros, eran así, claro, eran familias que trabajaron. esa modificación de los valores en que el signo peso pasó a ser lo más importante, o sea, si tú tienes dinero, eres respetado en el país, y si no tienes dinero, no eres respetado, hizo que se modificara absolutamente la estructura de funcionamiento de la sociedad. Absolutamente. El problema es que como no existe una educación en la legitimidad sobre de los medios para obtener los recursos, ¿cachai? Tienes una crisis ética hoy día brutal, porque lo que vale es el signo peso. O sea, si yo tengo Luca, a mí me respetan porque tengo Luca. Y si no tengo lucas, no te respeta porque consideran que no eres exitoso. ¿Cachai? Ahora, ¿cómo te hayas hecho las lucas? Da lo mismo. Se va limpiando en el camino. ¿Cachai? Entonces, esta situación socioeconómica que vivió el país entre los años 1980 y hoy, y que la sociedad efectivamente se ha democratizado más socialmente, porque efectivamente somos mucho más iguales que antes. Chile es una sociedad muy estamental y hoy día no es tan estamental. Pasamos de un régimen monárquico, por así decirlo, como sociedad, de la mirada de Montesquieu, digamos, en que lo que defendías durante el Chile de la economía de la hacienda es que cada uno defiende el lugar que ocupa dentro de la sociedad. Esa es la virtud que mueve el sistema. Si yo pertenezco a la oligarquía, yo defiendo los valores y yo me siento parte y me siento orgulloso de ser parte de la oligarquía, así como me siento orgulloso de ser obrero. Yo pertenezco a ese sector. No, hoy día todo eso desapareció. Hoy día una sociedad abierta. Pasaste a tener una sociedad abierta, pero sin valores. Y eso es lo que está haciendo agua, ¿cachai? Bueno, ahora en Chile nunca tuvimos aristocracia, o sí, nunca tuvimos historia monárquica, aquí eran los No, no, caupolicán, no, los no, no, galvaninos eran sido los reyes de acá, pues. no, 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 pero en Chile, ¿cómo se forma? Si tú ves la historia de cómo se forma Chile, Chile tenía la estructura estamental que impusieron los españoles. El problema es que esas costumbres no desaparecen tan rápido. O sea, el español que llegó a Chile, que le dieron un solar, que le dieron una encomienda, que le entregaron la tierra y que le entregaron a estos indígenas para que los cristianizara, bueno, ¿quién fue la figura que se formó? Estaba el hacendado. Luego él tenía un capataz, ¿no es cierto? Que el capataz habitualmente era hijo del hacendado con alguna china. Claro, Este era el mando medio y el resto eran la gente indígena, digamos, y mezcla, que formaron el inquilinaje, que era la gente que vivía. Yo no le pagaba como hacendado nada, sino que le permitía que tuviera su chacra y con cargo a eso tenía que trabajar para mí, y eso es feudalismo, así tal cual. eh, Chile vivió eh, con la Claro. estructura del feudalismo hasta los años 60. sí, Absolutamente. Y el sí, otro es el peor, o sea, el obrero, el trabajador que pasa por el campo, te presta el servicio y es un hombre libre, digamos, porque el inquilino se parecía al esclavo, digamos, el siervo la sí, gleba casi. sí, Esa fue la estructura chilena y eso se mantuvo
en los años 1800 y en el 1900. La clase media comienza a llegar con presidentes de la República al manejo del Estado por primera vez con Alessandri. Después del triunfo de Alessandri, por primera vez, viene un gobierno, viene Emiliano Figueroa, que pertenecía a la misma oligarquía, la misma que gobernó desde 1891 en adelante, que venía en 1933 gobernando, pero de ahí en adelante aparece un Pedro Aguirre Cerda, aparecen los radical. radicales, aparece un Antonio Río, aparece un González Videla, Ibáñez, y la clase media. La oligarquía le entregó el poder del Estado a la clase media en Chile el año que se elige a 1920. Esa es la realidad. Oye, me A Arturo encantan las Alessandri. clases, me encantan las clases de historia. Oye, es que porque tiene que volver la historia a la escuela, a los colegios, me encanta. A mí me da tanta pena porque mi profe de historia le decíamos cloroformo, porque todos se quedaban dormidos. ¿Cachai? Pero yo encuentro tan fascinante escuchar al Ladislao acá en la Archi, de repente hay un profe que, o sea, un señor que es dueño de una radio en Quillota y es profesor de historia. Y me encanta donde le pasan el micrófono y parece, habla la historia. Yo creo que nos falta, la historia es la que nos conecta con nuestros amores primitivos. Absolutamente. Lo que De hecho, somos. es importante. Para poder entender lo que somos, No, tienes que tener maravilla. una visión histórica, si no, no ves dónde estás parado. Sí. Porque A, pro- a pro- el problema es que te ves entre medio del bosque, pero no ves los árboles. no, Y a tenés que lograr ver los propósito, árboles. A propósito, voy a hacer un aviso comercial, ¿ya? Voy a aprovechar de pasar un avisito comercial. Pero cortito, ¿eh? Cuando vengan a Valparaíso, cuando por favor vengan a Valparaíso, vayan ahí donde está el Instituto Alemán, en el Cerro Alegre, en esa zona, está la iglesia anglicana y un empresario de apellido Deep, no sé si es palestino, obviamente, no sé si será libanés, no sé. Él invirtió 20 millones de dólares en recuperar ese edificio, 20 millones de dólares de su bolsillo, recuperó ese edificio y creó el Museo del Inmigrante. El Museo del Sí. Inmigrante, donde pasa un poquito un barniz sobre esta historia que nos habla Ladislao, cómo vinieron, por qué llegaron, cómo se crearon las familias, principalmente acá en el puerto de Valparaíso. Así que una visita se llama Museo del Inmigrante, vale, no sé si 10 lucas la entradita, pero te puedes conseguir algún descuento para estudiantes y nosotros los mayores de edad nos hacen descuento y todo, pero vale la pena porque está a nivel europeo ese museo. Y Buenísimo. además puso como Voy a unos comentar. restaurantes. Museo del Inmigrante, no se lo pierdan, por favor, cuando vengan acá al puerto de Valparaíso. Yo, de hecho, así como siguiendo con los avisos, Eduardo Diva es cliente mío, digamos, en la oficina. Así que lo Ah, conozco que, personalmente. que te Y, regale invitaciones, por Pablito. y las ponemos aquí en el programa y las Ahí, sorteamos. regalemos. Eh, es cliente mío, así que efectivamente yo le he transmitido las celebraciones. Yo no conozco el museo, pero sé que por las publicaciones que viste, por la gente con la que converso, es de primerísimo nivel y además creo que es rescatable no solamente iniciativas como esta por recuperar un edificio y por la museografía, sino que por Valparaíso, digamos, por el estado en el que está, en el que vemos nosotros los santiaguinos Valparaíso. A mí me gusta ir a Valparaíso y uno lo ve deteriorado, digamos, No, sí. eh, lo ve Está- está muy bien. mal. Entonces, eh, es como una doble felicitación, ¿te das cuenta? Y en términos de inversión, no solamente económica, inversión de tiempo, de intención de que algo tire para arriba. Hacer una piscina en el desierto es bastante más difícil que hacer una piscina, no sé, en la mitad de la selva, donde cae el agua sola. Eso es lo que siento y lo felicito, digamos. Y felicito actividades o iniciativas de empresarios de este tipo, Y de sabes, cualquier índole, ¿ah? pero ojo, te muestra lo que pasa. Mi señora es porteña del Cerro Rocuán, es porteña, porteña, pero ya más porteña que ella, imposible. Y ama su puerto y lo ama y aprendió a través de ella, Alejandra, a conocer lo que siente el porteño debajo de la piel. ¿Ya? Es que yo soy de Santiago y me vine hace 40 años para acá, pero me siento también una persona de acá, pero no como ellos. Y sabes lo que te quería decir, Pablo, que por eso te motivo a que vengas a ver eso, porque
dentro de este edificio, yo fui allá porque mi señora, que es ingeniero comercial, dio clases ahí. Dio clases y por eso llegamos. Y me dijo, mira, vamos a ir a ver mis clases. Ahora se transformaron en unos restaurantes muy bonitos. Y dentro del edificio hay un salón que me recordó un paseo en San Petersburgo, que entré yo a escuchar también en Austria estos salones antiguos de estas casas coloniales donde llevaban a alguien a cantar ópera, a bailar algo de ballet, no sé, eso fue las cosas que yo vi. Lo mismo está ahí, Pablo. No sé, es inimaginable cómo dentro de estas casonas del puerto todavía, pese a que ha sido tan dañado exteriormente con esto del octubre tan terrible, con ese levantamiento, con lo que hace la gente por escupirlo, por ensuciarlo, por pintarlo grotescamente, el puerto internamente, Pablo, todavía vive, todavía está y ahí lo vimos. Se mantienen estos lugares que necesitan la manito de gato, que lo hizo una persona, no lo hizo ni el Estado, ni la municipalidad, ni un partido político, lo hizo un señor de su bolsillo que para agradecerle a Dios, le dijo, Señor, ¿cómo te agradezco a ti? No tengo cómo, pero voy a hacer esto. Y rescató unos salones increíbles, increíbles, la Mira, verdad. yo vengo llegando de Valdivia, fui por trabajo, eh, y no, en un campo nos subimos de Valdivia por el río Cruces para arriba, y llegamos el cuento es más largo, pero llegué a una casa de unos alemanes, les puedo mostrar fotos, les puedo mostrar fotos por internet, una casa de unos alemanes del 1910. Oye, perdón que hable de mi tema, pero la finura de la casa, la finura, y comentábamos con la gente con la que íbamos, que también son inmigrantes, ¿ah? Son inmigrantes árabes, entonces sí, una conversación como muy interesante, y más en esta época que la inmigración ha sido como un poco el gran tema de la elección presidencial, digamos. Esa casa, esos campos trabajados por estos inmigrantes alemanes que vinieron discúlpame mi chileno, al poto del mundo, digamos, porque chuta que estábamos lejos, con un clima, con una vegetación durísima, durísima, eh, abriendo selva, abriendo camino, armando estos campos. Tengo una casa, pero con unos detalles de madera, pero precioso, lo más lindo que hay. Eh, eh, es bien impresionante, digamos, y uno tiende en estas cosas como a darle un segundo clic. Mi hijo habla así, empieza a clic, 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 así, como un segundo clic a la inmigración, ¿no es cierto? No esta cosa tan de que no, malo, ¿no? Es aceptable, ¿no? Le estiro el tema, quizás es un tema mucho más largo, es como para el programa de mañana, si quieren estar, yo también voy a estar. Pueden venir. El tema de la inmigración es un segundo tema, ¿ah? Interesante, una inmigración Sí. controlada, una inmigración buena, ¿no? Sí. Pese a que venían huyendo de una situación fuerte y dolorosa. Ojo, aquí siempre hablamos a propósito del paraíso de la inmigración de los italianos o los alemanes, pero hubo una inmigración de este pueblo de los árabes que estaban sometidos al régimen otomano, ¿verdad? De lo que le llamamos malamente turco. Los griegos también han hecho un aporte interesante, la comunidad griega. Es muy interesante. Yo feliz mañana si me invita hablar de los inmigrantes. Yo no tengo nada inmigrante, ¿verdad? Tengo más cara de mapuche que todo, a toda honra, pero creo que también hay un tema con la inmigración, hay que rescatar, hay que rescatar la inmigración buena, como yo hablo de los probióticos, las bacterias buenas que nos hacen tan bien para el estómago. A propósito, se descubrió una bacteria que es tan buena que somete al Helicobacter pylori, que hoy día es una pandemia, como el COVID, el Helicobacter pylori está. Así que les recomiendo tomar aceite de orégano. Por favor, todos los días tómense 20 gotitas de orégano. Las bacterias buenas desplazan a las bacterias malas, que en este caso es el Helicobacter pylori. Así también yo creo que es muy importante en esto los inmigrantes buenos, buenos, los inmigrantes buenos. Hoy día lamentablemente lo que dan noticias son los inmigrantes malos, como en todas las cosas. Pero hay una inmigración que bien vale la pena. Ya. Eh, con esas últimas palabras, Leopoldo, me encantaría seguir conversando con ustedes, pero Me, los me tiempos preguntaban, radiales. me preguntaban internamente por alguien de apellido Ulloa aquí. Me preguntaban, pero Sí, bueno, no, yo no. le preguntaba a Álvaro Nótica porque estábamos hablando antes de los jueces. Álvaro, que es nuestro abogado joven que estudia todos estos temas, quería que hubiéramos Todavía no conversado. abogado.
Ya, Estamos bien. pero No, Sí, sí. no dalo, sé. Álvaro, ya eres un Faltan, abogado, compadre, faltan no, como 2 años. no, dale, ya eres No, pero abogado. es que era porque destituyeron al juez Ulloa, juez de la Corte de Apelaciones, entonces, que acaba de ser destituido, o sea, bueno, fue ayer, digamos, destituido por el Senado, en una votación que en un momento se pensaba que iba a no Iba lograr a un los quórum. combos. Iba a los Sí, combos fue, esa discusión. fue con temas, sí, con temas entre senadores que parece que la cosa se puso, pero la verdad es que tengo que cortar porque si no me están llamando desde arriba, desde El la caseta de director. control. Tengo que Como cortar, yo. así que mañana encantado de conversar con ustedes. Y, Y de Arquitectura, todas maneras, a pesar inmigración, de todo lo que estamos viviendo, hay que tener esperanza. Igual exactamente, todavía hay algunos valores, hay gente muy valiosa, pero tenemos que saber que hay una crisis y yo creo que tenemos que tomar medidas desde el Estado también y desde la sociedad civil para intentar resolver estos problemas que estamos experimentando. exactamente. Así que los dejo, señores. Un agrado. Me encantó conversar con ustedes. Este fue un nuevo programa de Carta Ciudadana. Nos vemos mañana miércoles.